Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Ya estamos listos, ya tienen todos sus cafés en sus manos, ¿no? No hay intermedio, no te vas a levantar porque me distraes y yo soy bien distraído, hermano. Entonces, si ya tienes tu café, ya tienes todo listo, ¿qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Hoy traemos un tema que he titulado Fidelidad en la restauración. ¿Puedes repetirlo conmigo? Fidelidad en la restauración. Y si te das cuenta, ahí en el nombre acomodé medio malas letras porque primero puse fidelidad abajo, luego restauración, y me mandó un mensaje, se lo enseñé a Jessica en la noche que lo estaba haciendo, y me dice, oye, ¿por qué lo acomodaste así? Dije, no sé, como que no me gustaba acomodado de otra forma, no tiene como un sentido particular, simple y sencillamente me guío por lo estético y a mí se me hace que se ve bien, le dije. No tengo una razón, un motivo, simple y sencillamente se me hace que se ve bien, pero si te está causando ruido que esté así escrito, ayúdame a repetirlo conmigo una vez más. Fidelidad en la restauración. Entonces cierra tus ojos, vamos a orar. Hoy la palabra, vamos a leer Génesis 8. Entonces vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria esta mañana. Gracias por tu increíble amor, Señor, y tu irresistible gracias, Señor, en nuestras vidas. Gracias por hoy tenernos aquí una mañana más para celebrar tu nombre y exaltar a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos a Dios que lo que aquí se comparta, Señor, llene nuestro corazón y nos permita salir transformados para gloria y honra y alabanza tuya, Señor. En Cristo Jesús toma el control. Y Señor, que hoy ganen los tomateros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dan un aplauso a Dios. Perdón por los charros que hay por acá. Lean un charro por acá. Una disculpa, hoy van a ganar los tomateros. Va la serie 2-2. Entonces, sabemos que Dios ahí va a extender su mano y va a orar va a interceder por los guindas, ¿verdad? Fidelidad en la restauración. Vamos a estar leyendo Génesis 8. Yo quiero platicarte algo curioso así rápido que tiene que ver con este capítulo en la Biblia. El día que yo me iba a casar, ¿por qué no hicieron como que eso? El día que yo me iba a casar con la hermosísima Jessie Rivera, que está acá enfrente, yo abrí la Biblia y dije, para ponerle contexto, yo tenía muy poco tiempo de haber recibido a Cristo en mi corazón, no sabía cómo leer la Biblia, no tenía un entendimiento de la palabra, no tenía un instituto bíblico, no sabía nada, estaba disfrutando mi relación con mi esposa, ¿verdad? Y había empezado apenas, había nacido de nuevo, pero no sabía nada. Entonces yo me acuerdo que el día que me iba a casar, dije, Señor, pues, no sé, dame una palabra, lo que sea, pues, ¿no? Aquí en el cuarto, esto lo hice en cuanto me desperté, un 1 de octubre, ¿verdad? Y me desperté y abrí la Biblia y dije, no sé qué leer, así cuando le haces, ¿no? Así como que, así que le haces ¿Lo han hecho? ¿Soy el único? Sí lo han hecho, ¿verdad? Señor, háblame hoy, pones así como en el mapamundi, ¿verdad? Pones así. Entonces, Señor, hice eso y puse así, y Génesis 8 y yo. Y decía un versículo, en el versículo 5, decía que en el día primero del mes 10, del mes número 10, Dios había permitido que la cima de las montañas pudieran observarse. Esto a Noé, estamos hablando en el contexto de Noé, había ocurrido el diluvio. Entonces yo dije, wow, hasta la fecha coincidió. Señor, me sorprendes. Era 1 de octubre el día que me casé. Entonces el versículo que así le hice con mis dedos, cayó y decía, en el día primero
del mes número 10, el Señor permitió que las montañas, que las puntas de las montañas fueran visibles después del diluvio. Y yo eso lo tomé como una bendición de parte de Dios. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Caminé confiado al registro civil. Caminé con fe, esperando siempre lo mejor en mi matrimonio, y lo sigo haciendo así, amor. ¿Verdad? Lo sigo haciendo así. Entonces vamos a leer Génesis 8. Te quería compartir ese pequeño testimonio. Es una palabra, la verdad es que nunca, una vez que la recibí en ese día de mi boda, no había yo como vuelto a ella, ni a releerla, ni nada por el estilo. Pero en estos días he estado meditando en su palabra y la volví a leer y me acordé. Y dije, Señor, vamos a profundizar porque sin duda tú tenías un propósito que sirvió en ese momento que me iba a casar. Y fue sin duda una bendición esa palabra. Pero tú qué quieres enseñar a tu iglesia, Señor, qué quieres enseñarme a mí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Génesis 8 dice del 1 al 5. Dice, entonces Dios se acordó de Noé. ¿De quién? De Noé, y dice, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Y dice el versículo 2, las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían desde el cielo. Entonces, dice el 3, las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. Y luego dice el 5, acá yo tengo una versión NTV, dice 2 meses y medio más tarde, que esto vendría siendo el 1 de octubre, dice 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Ahora, checa lo que está pasando, ¿verdad? Noé tiene bastantes días dentro del arca. Y si algo, ¿verdad?, le había dado Dios a Noé antes de construir el arca, fue bastante dirección. Le dio un instructivo de cómo el arca tenía que ser construida, ¿verdad? Lo animó, le dijo que confiara, y Noé hizo todo lo que Dios le había pedido. Sin embargo, ¿verdad?, en este momento Noé no tenía una dirección acerca de Dios, de cuándo bajar, de qué hacer. Pero dice su palabra que entonces Dios se acordó de Noé. ¿Puedes decir amén a esto? Ahora, lo que yo te quiero compartir acá es el primer punto. Dios no se olvida de nosotros, familia. Dios no se olvida de nosotros. Y sabes, actualmente, número uno, como personas, en nuestro día a día batallamos demasiado y tenemos bastantes desafíos, pero hoy en día lo que está más fuerte haciendo eco en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad?, incluso en nuestro espíritu, es la situación en la que como ciudad estamos actualmente viviendo. Una situación casi satánica, ¿verdad?, en contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra del carácter de Jesús, en contra de las familias, en contra de nuestros jóvenes. Y pareciera que en estos tiempos, ¿verdad?, pareciera que Dios no está, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero lo que Dios quiere decirte hoy es que Él no se ha olvidado de ti, ni de nosotros como iglesia, ni mucho menos de nosotros como ciudad. Oramos por los tomateros ahorita. Él no se ha olvidado de nosotros. ¿Ok? Y aquí en este texto dice, Dios se acordó de Noé. Gracias, amor. Ya me estoy quedando sin voz. Dios se acordó de Noé. Pareciera que Dios olvidara cosas. Pero la verdad es que no es así. Siempre estamos en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Él piensa en nosotros, ¿verdad? Él dio a su Hijo por nosotros. Y podemos estar confiados de que Él está con nosotros. Aún
que el texto pareciera y sugiriera que el Señor se olvida de nosotros, Él está con nosotros. Y yo pienso, esto es simplemente una manera del escritor de decir que Dios se acordó de nosotros, ¿verdad? Y que Dios está con nosotros. Ahora, yo no sé qué estás pasando esta mañana. Yo tengo necesidad, yo sé que a lo mejor tú también, pero yo quiero invitarte a que confíes en Dios. En medio del proceso que estamos viviendo como ciudad, pero también en lo individual, como hijos de Dios. Todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Mira, Filipenses 1:6 dice lo siguiente. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, ¿en quién? ¿En quién? En nosotros. La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pero ¿cuál es el contexto de Filipenses? ¿Verdad? La iglesia de Filipos está caminando en su santificación, ¿verdad? En su crecimiento espiritual. Algo a lo que tú y yo estamos haciendo hoy en día, en nuestro día a día. Caminamos creciendo en gracia, entendiendo y recibiendo una revelación de Cristo en su palabra, ¿verdad? Vamos caminando, vamos pareciéndonos más a Cristo, y es entonces que nosotros podemos confiar en esto que Dios dice de nosotros, que Él ha empezado una buena obra en nosotros. Entonces, ahí en el barco, en el arca, quizás Noé se sentía, y esto es extra bíblico, no lo dice la palabra, pero quizás se sentía triste, quizás se sentía aburrido. ¿Quién se aburre fácilmente? No había internet en el arca, no había manera de ver YouTube, ni WhatsApp. Entonces, en medio de esa situación, él pudo pensar que el propósito de Dios se había acabado para él. Sin embargo, Dios comenzó una buena obra en él, en ti y en mí. ¿Puedes decirle amén a Dios por eso? Hay una buena obra en ti que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti y preparó algo para ti. Y hoy caminamos en medio de un Culiacán violento, creyendo que el que comenzó la buena obra la terminará. Es decir, amén. Dios no nos ha olvidado. Permíteme tomar agua, por favor. Canté muy afinado, se les hizo. Díganle a Jessy para que no me quite el micrófono. Dios no se olvida de nosotros, familia. Dios no se olvida de nosotros. Pareciera en algunas ocasiones luchamos con eso en nuestro corazón. Podemos decir que Dios terminó con nosotros, ¿verdad? Yo puedo escuchar las balaceras y puedo decir, Señor, has olvidado a Culiacán, ¿verdad? Pero creemos esta mañana que el que empezó la buena obra no ha terminado y la sigue desarrollando en nosotros y en medio de su iglesia y en medio de esta ciudad para gloria suya es su nombre. Puedes decir amén. Dios esta mañana está con nosotros y nosotros estamos en Él. ¡Qué bendición! Entonces, después del 5, dice Génesis, estamos en Génesis 8, vamos a leer todo el capítulo. Dice, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. Y luego dice el 8, también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Dice, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco
Y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Es decir, Noé soltó la paloma, pero la paloma regresó porque no tenía dónde posarse. Y Noé la metió la paloma dentro. Dice el 10, después de esperar otros 7 días, ¿cuántos días? 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez, dice el 11, la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo. Siempre ponen una rama de olivo, pero realmente dice una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Entonces, dice el 12, esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Y esta vez el ave no regresó. ¿Cuántas veces Noé soltó la paloma? ¿Cuántas? 3 o 2. 3 o 2. No es importante el número. Dile al que tienes a un lado y suelta la paloma. Dile, a ver, dile al que tienes a un lado, hey, suelta la paloma, ahí tienes la paloma, suéltala, suéltala. El Señor nos dice esta mañana, ¿verdad? Que Él no nos ha olvidado, que Él está con su iglesia, que Él está en su iglesia, pero también nos llama a perseverar con fe. ¿Cómo? Con fe en medio del silencio. Y esto lo digo porque pareciera que en esta ciudad Dios está silenciado, ¿verdad? Vemos tanta violencia y nos da tanta impotencia y decimos, Señor, ¿qué está ocurriendo? Pero Él nos invita a actuar con fe en medio del silencio. Decía yo, ahorita que estaba platicando el contexto de esta historia, que Dios le dio bastantes instrucciones a Noé de cómo fabricar el arca. ¿Ves? Parecía que el arca venía de Ikea, pues una cosa así, o de IKEA, así se pronuncia. Parecía que el arca venía de IKEA, traía instrucciones demasiadas. Sin embargo, Dios nunca le dijo a Noé cuándo el diluvio iba a terminar, cuándo el agua se iba a secar, cuándo iba a poder bajarse. ¿Te imaginas lo frustrante que es eso? Es bastante frustrante. Pero Noé actuó con fe aún cuando Dios parecía que estaba en silencio. ¿Y qué hizo Noé? Envió una paloma, una fe activa. Envió una paloma y dice, yo no sé si esta paloma va a regresar, ¿verdad? Una vez más, estoy yéndome ahí al arca y tomando la fe que tengo y agarrando la paloma y diciendo, yo no sé si vas a volver. Dios no me ha dicho que vas a volver. Dios no me ha dicho que es tiempo todavía. Sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestras vidas, como esa paloma, ese símbolo del Espíritu Santo, nosotros con nuestra fe caminamos y lo entregamos al Señor. Aunque no veamos las cosas como son, el Señor nos ha dado su Espíritu. Y mira que antes, ¿verdad? En el versículo anterior dice que Noé suelta un cuervo. Suelta un cuervo. Me parece bastante curioso que lo mencione. Pero yo meditando en esto, digo, ¿cuántas obras de nuestra fe, ¿verdad? Son más como un cuervo, ¿verdad? Que nacen en mi carne y no nacen desde la dirección de Dios, sino más bien nacen en mi carne, en mis ganas de que las cosas sucedan, ¿verdad? Puede ser que nuestra carne nos diga, hey, vamos a marchar. No digo que esté mal marchar, pero digo que, no sé, necesito meditar en la palabra y ser guiado por parte de Dios para poder tomar decisiones y tomar acciones en mi fe. Dice que los cuervos son carroñeros, pues. Un cuervo busca carne. Se puede posar encima de un cuerpo, ¿verdad? Flotando ahí en el diluvio. Puedes hacer esa ilustración en tu mente. Sin embargo, la paloma no, tiene una naturaleza distinta. Buscó el olivo, buscó dónde posarse, dónde hacer nido, ¿verdad? Así es el Espíritu que nos ha dado Dios. Aun cuando pareciera que está en silencio, ¿verdad? Lancemos la paloma. Dile que tienes un lado, lanza la paloma, ahora sí. Dios te ha dado fe para creer, ¿verdad?
que en medio incluso del silencio podemos seguir confiando en Él. Dice 2 Corintios 5, del 5 al 7, dice, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado a su Espíritu Santo, dice el 6. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Como dijo Noé, vivo por lo que creo, y aquí va la paloma, no por lo que veo, sino por lo que creo. ¿Verdad? Y acá en Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corinto necesitaba ser recordada que la esperanza futura en Cristo es aquella que nos da el valor y nos da lo suficiente para poder seguir caminando. Aunque pensemos que Dios está en silencio, siempre creemos y confiamos que Él está obrando. Puedes decir amén. Dios está obrando. Dios está obrando en medio de tu silencio, ¿verdad? Incluso en las cosas personales en las que más lo necesitas, Dios está obrando, ¿verdad? Él nos ha dado a su Espíritu Santo para poder confiar en Él. Entonces, dice el punto 1, Dios no se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Dios se acuerda de nosotros, Dios piensa en nosotros, y el punto 2 es que a pesar, ¿verdad?, de que no veamos de manera inmediata, que estamos súper acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a tener todo inmediato, aunque no veamos que Dios obra de manera inmediata, confiamos, ¿verdad? Y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, que ya hizo todo por nosotros. No necesitamos, ¿verdad?, hacer nada. Ahora, claro, ahí la fe produce buenas obras, ¿verdad? Entonces, mientras esperamos, no esperamos de manera inactiva, sino que esperamos en Dios, ¿verdad? En Cristo. Y me llama la atención lo de los 7 días, porque yo digo, wow, no esperaba en Cristo por el 7, ¿sabes? A lo mejor yo recibo eso en la palabra, pero lo que yo veo es que no esperaba en Dios, así como tú y yo hoy en día esperamos en Cristo. Pero ¿cómo? De manera activa, soltando la paloma, ¿verdad? Con una fe activa. Entonces, Dios no se olvida de nosotros, y Él por su fe y nuestra fe nos permite perseverar en medio del silencio. Dice Génesis 8, del 13 al 19. Voy a seguir leyendo. Dice, ahora Noé tenía 601 años de edad, había pasado un año. Dice, el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado en la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Dice, ¿sí se alcanza a leer? ¿Sí alcanzan a leer? Es una duda genuina que tengo. ¿Sí? Ok, qué bueno. Porque no sabía qué tan grande hacer la letra, honestamente. Dice, la tierra quedó seca, ¿verdad? ¿Fue antes de soltar la paloma? No, fue después de soltar la paloma. Dice, entonces, dice el 15, Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. ¿Me moví? Ahí va. Salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Dice el versículo 8. Entonces, dice Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco. Y dice, todos los animales grandes y pequeños y las aves
salieron del barco pareja por pareja. Entonces, el siguiente punto que te quiero compartir es que ahora sabemos que Dios no se olvida de nosotros, ¿verdad? Podemos perseverar en fe aún en medio del silencio, pero caminamos en libertad en esta restauración. Caminamos en libertad en medio de la restauración. ¿Ves? ¿Por qué digo la restauración? Porque cuando sucedió el diluvio, fue un capítulo nuevo en la humanidad. ¿Verdad? Fue un capítulo nuevo para la humanidad. Como cuando me casé. Fue un capítulo nuevo en mi vida, ¿verdad? Fue un capítulo nuevo, una nueva realidad para mí, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? En este punto de la historia iba a entrar a un nuevo capítulo de la humanidad. Entonces Dios le estaba diciendo a Noé, hey, eres libre, puedes bajar del arca, la tierra está seca, puedes fructificar, puedes crear animales, y puedes bajar con toda tu familia a una nueva realidad, a un nuevo capítulo en tu vida. Y creo que para Culiacán Dios no ha terminado. Y creo que tú y yo podemos creer que avanzaremos con libertad en un nuevo Culiacán. Puedes creerlo junto conmigo. Y que incluso en aquella necesidad que tienes tú hoy en día, tú puedes caminar en libertad por la gracia de Dios. ¿Qué te acongoja hoy? Dice Gálatas 5:1 y 5:3 al 4. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y se lo repito en el 3. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces, dice, están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden, dice, hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y entonces han caído de la gracia preciosa de Dios. ¿Sabes algo? Yo no veo a Noé, ¿verdad? Una vez que el Señor le dio libertad y le dijo, desciende del arca, volver al arca. No había manera. Y nosotros tuvimos una serie que se llama, no sé si está en YouTube, se llama Celdas Abiertas. ¿Te acuerdas, pastor? Celdas Abiertas. ¿Por qué? Porque los Gálatas, ¿verdad? Aunque habían recibido la libertad en Cristo Jesús, buscaban a través de la ley tener obras buenas. Volver a lo que Dios los había liberado. Y es como si Noé dijera, ok, Dios me pidió que bajara, pero me quiero quedar viviendo en el arca. ¿Tiene sentido? No tiene sentido para nada. Dios nos ha dado libertad a través de Cristo. Y así como los Gálatas necesitaban entenderlo, hoy tú y yo necesitamos entenderlo, ¿verdad? Que no es por ninguna obra en nuestra vida que podemos ser libres, sino más bien por la obra redentora en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué glorioso es, ¿verdad? Que Él, en medio de la ¿cómo se dice? Del silencio, Él me da la respuesta. Y Él me ha dicho, hey, quizá yo hoy estoy en silencio, pero yo ya te hice libre. Tú eres libre, iglesia. Eres libre en Cristo Jesús. Y no es un estado, pues. No es un estado en el que, ok, yo soy libre y ya. No, es una convicción en tu corazón para caminar hacia adelante. El ser humano y nosotros somos tan inclinados, ¿verdad? En nuestra carne, ¿verdad? En ser religiosos, ¿verdad? En volver a costumbres. Dice Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios,
mediante la circuncisión, mediante esas costumbres, están obligados a obedecer la ley. Sin embargo, hoy en nosotros impera la ley de Cristo. Amén. La ley de Cristo. Tú y yo somos libres para fructificar, libres, ¿verdad?, para prosperar. No se asusten por esa palabra. Libres, ¿verdad?, para caminar en obediencia a nuestro Redentor. Libres para hacer la voluntad de Dios. Libres para caminar en la preciosa gracia de nuestro Dios y sobre todo, libres para proclamar el precioso evangelio de la gracia a esta ciudad y a cada corazón que lo necesita. ¿Puedes decir amén a eso? Y dice, vamos a continuar. Génesis 8, yo creo que pueden subir, amor. Vamos a tener un tiempo para orar. Me gustan estos versículos. Si Génesis 8, ya vamos a terminar. 20. Entonces, amada familia, Dios no se olvida de nosotros y nos invita esta mañana a caminar, ¿verdad?, en fe, aunque pareciera que está en silencio en mi situación o en la situación de esta ciudad. Él me invita a caminar en fe y no se ha olvidado de mí, ¿verdad? Y de manera genuina en tu corazón, convencido, caminar en libertad en medio de esta restauración que Él está haciendo, tanto en nosotros, ya lo veíamos en los versículos al principio, veíamos que estamos en una jornada creciendo en santidad, en santificación, ¿verdad? Porque la obra de Cristo es completa en nosotros, para gloria de Él. Y podemos vivir esa libertad, porque Dios ya nos las ha dado a través de Cristo Jesús. Dice el versículo 20, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Yo no me imagino si viste una pareja de cada animal y que aparte al bajar digas, tengo que sacrificar un animal. Se van a extinguir, Señor. Subí poquitos al barco, pues. ¿Me explico? Pero aún así, del corazón de Noé, nació levantar una ofrenda al Señor. Y se construyó un altar y sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Y dice el 21, al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y yo digo, el aroma del sacrificio, Señor, tú te deleitas en nuestra compasión. Tú nos has dicho que no quieres sacrificio. Pero aquí en Noé, dice que el Señor se agradó del sacrificio, que era olor fragante, que el aroma le había agradado. Y dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Nunca más, lo voy a volver a repetir, hermanos, volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Dice, aún cuando todo lo que ellos piensan o imaginen se incline al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Y yo leo este versículo y digo, Señor, cuánta atención. O sea, tú dices, te agradó el sacrificio. Dices que desde la niñez somos malos. Pensamos cosas malas. Como dice Pablo en Romanos, no hay ningún justo, ni siquiera uno. Y aún así, ¿verdad? En ese extremo, en donde el ser humano, en donde tú y yo, ¿verdad? Somos
malos, el Señor prometió nunca más maldecir al ser humano, nunca más destruirlo, nunca más hacer llover como en los tiempos de Noé. Cuán grande es nuestro Señor, que a pesar, ¿verdad?, de nuestros errores, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestro pecado y nuestro corazón inclinado a pecar, Él ha dicho que no volverá a maldecir la humanidad. Y sabes, esto ha alcanzado desde el tiempo diluviano a la fecha, es decir, desde Noé a la fecha. Desde Noé a la fecha, porque le agradó el sacrificio de Noé. Pero ¿sabes algo lo que el Señor me mostraba? El sacrificio de Noé es una imagen del sacrificio de Cristo, por medio del cual tú y yo encontramos redención y salvación a pesar de mi pecado, a pesar de ser incorrecto, a pesar de que en algunos momentos soy inmoral, a pesar de, el Señor ve a Cristo en ti y en mí. ¿Y a dónde nos lleva eso? A vivir en adoración con los ojos puestos en Cristo. Y cuando mis ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad?, mi adoración se produce es en espíritu y en verdad. Nos compartía nuestro hermano José Luis Pérez, por allá está atrás, el domingo pasado. Dios nos invita, ¿verdad?, a hacer un sacrificio, un culto racional. Pero solo es a través de Cristo y Cristo en nuestras vidas que podemos, ¿verdad?, ser ese culto racional. Con todo nuestro entendimiento y toda la revelación del Hijo de Dios en nuestra vida. Caminar en su verdad, con compasión, ahora sí, en el propósito que Él tiene para nosotros. Dice Romanos 5, del 8 al 9, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Te hace sentido? Cuando éramos pecadores, aun cuando el hombre, ¿verdad?, en su corazón piensa mal, el Señor envió a Cristo. El Señor envió a Cristo. Entonces, ponte de pie, familia. Entonces, ponte de pie, por favor, vamos a orar. Entonces dice el 9, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Sabes? La imagen del sacrificio agradable de Noé es Cristo. Es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Es el sacrificio perfecto para la culpa y el pecado de todos nosotros y la humanidad. Hoy tú y yo lo único que podemos hacer es descansar en los méritos de Cristo y caminar confiados en medio incluso de una ciudad caótica, en medio incluso de mis tristezas, en medio incluso de mi cansancio, en medio incluso de mi enfermedad. Caminamos por los méritos de Cristo en libertad. Caminamos por los méritos de Cristo en libertad. Y si tú has recibido esta libertad, yo quiero que tú levantes tus manos hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar y decirle: Señor, gracias por esta libertad. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias en verdad por esta libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tienes un propósito para nosotros, tienes un propósito para Culiacán, Señor, y tú nos llevas a más, Señor.
Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiacln. Dios te bendiga.